buenas noches. ¿Todo bien? Bueno, ya, yo estoy acostumbrado al stand a hacer esto con público, es que acá esto más en vivo, entonces por lo menos hagan, sí, estamos bien y contentos. Muy bien. Me hace acordar mis primeros shows con 20 personas, que bueno, siempre se puede volver. Bueno, un gustazo estar acá, la verdad, en esta Edibordial, Amy Bordial. Yo siempre decía, bueno, Rebord le pone su propio nombre a la cuestión y digo, bueno, ¿cómo se llama esta sección? Y Amy Bordial, obviamente, ¿no? Pero bueno, muy contento de estar acá en Blender, así que un gran abrazo para Juan, para Ernesto, muchísimas gracias para Tomás también. Vamos, y toda la producción. Así que tengo que hacer los agradecimientos para arrancar, más obviamente también a la gente de Sastrería Palermo. Muchísimas gracias. Estos bellos ropajes, la verdad que los chicos de Sastrería Palermo son cracks. Hay otras tiendas que son más de la merca, pero bueno, son gustos de cada uno. La realidad es que en definitiva acá venimos a hablar sobre diferentes antinomias, no venimos a hablar sobre gustos en particular, pero estamos en una etapa donde requiere de muchísima unión. Estamos a puntito de arrancar la Copa del Mundo, ¿no? Ya estamos a 4 días y estoy empezando a entrar 3 días. En la situación más al día, ¿no? 3 días. La viste que no hay mucho clima de mundial. Eso tiene que ver con las redes sociales. Hoy, con tanta información, cuando llega ahora, pero cuando viene con todo, viene con todo. Y es una etapa moderna que por fin logro ser campeón del mundo. Logro yo también no ser campeón del mundo como todos ustedes. Estamos llegando como campeones del mundo, cuando históricamente esto no fue tan así. Fue bastante más esquiva la cuestión, pero en esta nueva época de la escaloneta, del eterno Messi o del recontra Chiquitapiaje, también nos da otro tipo de posibilidades, aunque yo soy más de la época anterior, cuando no se llamaba Recontra Chiquitapiaje, se llamaba La Cosa Nostra, por decirlo, no eran otros los intérpretes, y uno siempre hace referencia, y la verdad es que hay muchos puntos que están en común. Ambos quieren que gane el equipo, y eso es lo importante, ¿no es cierto? La verdad es que Grondona también tenía la intención de que Argentina gane el Mundial, y si bien mucha gente puede llegar a relacionarlo con aquel primer Mundial del 78, lo cierto es que no, si bien él ingresa en dictadura, es recién después del año 78, allá por el 79 que ingresa, por lo tanto su primer mundial es aquel que gana en México 86 junto a Maradona, que era un mundial que no estaba arreglado para la Argentina, y él siempre lo reconocía, ese tipo de cuestiones. Decía, la verdad que yo fui siempre un gran dirigente, pero no hubiese sido lo mismo sin el Diego. Entonces la realidad es que es verdad, pero con el tiempo uno empieza a entender cómo funcionan determinadas cuestiones, y más allá de lo que ocurre después en ese mundial, en el Mundial 90, que tampoco estaba todo llevado para la Argentina, pero no se pudo, en el Mundial 94, con el regreso de Maradona, se daba una situación que muchísima gente se ponía a dudar, porque después de aquel primer gol contra Grecia, que viene gritando a la cámara con todo, ya la verdad es que ese mundial tenía que ser supuestamente para Brasil, porque el presidente de la FIFA hacía 24 años, que era João Havelange, después de que Brasil había ganado el tricampeonato en el Mundial 70. Entonces hacía 24 años que Brasil ni siquiera había vuelto a llegar al final, y ya se lo estaba atribuyendo a João Havelange. ¿Havelange? Maldito. ¿Havelange? No, maldito. Entonces la realidad es que se empezaba a considerar eso, y cuando ven que el Diego hace el gol, medio que se pone toda la circunstancia. Entonces hay que entender toda la emoción que había por aquel último mundial de Maradona y los primeros 2 partidos después de que convierte el primer gol. Y cuando tienes el último partido de su carrera a nivel mundial, es que es contra Nigeria, y tiene un tremendo partido. Yo, que en aquel momento tenía 14 años, recuerdo plena época del Family Game, del Go al 2, pero también me iba a los arcades, la época de algunos que puedan recordar más el Seibu Cup Soccer, el Football Champ o incluso el Super Psychics. Lo cierto es que tengo el momento pleno del recuerdo, volviendo de noche de los arcades y ver gente alrededor de un kiosco que se ve que tenía un televisor, como cuando pasa algo, y me acerco y estaba el periodista Julio Ricardo, fallecido recientemente, con un cable de la también fallecida recientemente agencia Telam, que decía algo así. Tenemos información que nos llega una información sobre un cable de la agencia Telam que habla sobre la posible existencia de un control antidopaje positivo en la selección argentina, y aún no se sabe de qué jugador se trata. Estaba toda la gente reunida ahí, ¿viste? Era él, no había duda que era él, era una fija, estábamos ya sabiendo para dónde iba, pero bueno, la cuestión es que en ese momento la Argentina entera no se va a dormir, todo el mundo pendiente de lo que pasaba, y se sabía que no, que la incertidumbre, se esperaba la palabra de que era el presidente de la AFA, que ya tenía muchísimo poder entonces toda la noche despierto, al otro día más o menos a las 9 de la mañana, todos los periodistas juntos alrededor del predio donde tenía la selección argentina, con un alambrado y todos apretados así, y en un momento cuando se acerca finalmente el hombre que tenía la respuesta, que era Grondona, el periodista estaba todo apretado, ¿viste? Así tengo el recuerdo con todos los agujeritos del alambrado, y dice, hace la pregunta que todo el país realmente quería hacer. ¿Es Maradona el jugador, don Julio? Sí,
es Maradona. Y ahí le sale el alma, por más que se había presentado, que se había preparado, que había estudiado todo para decir lo que realmente todos queríamos decir desde la Argentina. ¡Y no se puede hacer nada, don Julio! No se puede hacer nada. Y toda la gente que estaba mirando todas las pantallas de la Argentina mostraban lo mismo, una decepción, se caía el mundo abajo. ¡No! Y la verdad es que lo que hizo fue retirar a Maradona antes de que se haga una contraprueba, cuando en el momento en que en el año 86 había habido una instancia similar con un jugador de la selección de España que había tenido la misma sustancia, efedrina, que había estado apenas un par de partidos suspendido y luego pudo volver al torneo. Obviamente nosotros si mandamos a algún abogado tránsfuga de los nuestros se lo arreglamos, pero Grondona decide retirar a Maradona y luego de esto es ascendido de alguna manera a vicepresidente de la FIFA y el viejo para sus adentros decía, estuve mal. No tendría que haber hecho eso al Diego. Pero le quedó, era lo que había que hacer en función de generar poder. La realidad es que siempre el tiempo da revancha y mi noción es que en 20 años después, Grondona, que encima en algún momento le dio también la chance a Maradona de que vuelva a jugar un mundial ahora como técnico, hace todo lo posible para que Argentina llegue a esa final del mundo, el mundial más importante que fue aquel de Brasil. Entonces, la realidad es que empieza a encastar todo desde el momento en que se arman los sorteos de los grupos. Los sorteos de los grupos, por lo general, en aquel momento estaban mejor que ahora. Eran 32 equipos, entonces son divididos en 4 grupos, en 8 grupos de 4 integrantes. Esos 8 principales eran, por lo general, los campeones del mundo. Alemania, Italia, Francia, Inglaterra, Uruguay, Argentina y Brasil. Entonces, claro, esos por lo general eran los elegidos. Ahora la idea es que, bueno, en este sorteo de la Copa del Mundo siempre elegimos los cabezas de serie que son los campeones del mundo, pero esta vez tendremos cabezas del mundo diferentes, más divertidos. Sí, será cabeza del mundo Colombia, será cabeza de serie Paraguay, habrá un grupo donde va a estar Italia, Francia, Inglaterra, Uruguay, Júpiter, sí, Brasil del 70 y el Bayern Múnich. Y bueno, la Argentina va a jugar con Bosnia-Herzegovina, que es un barrio de Yugoslavia, que han armado un gran equipo últimamente, pero también el siempre difícil equipo de Irán, sí, se agarraban los dirigentes, mirá lo que arregló el viejo, qué jugado, y Nigeria, que les ganamos siempre. Entonces, bueno, estuve averiguando ahí una cuestión tal, algoritmo, fijamos bien la cuestión, pues es todo como te digo. Sí, don Julio, bueno, muy bien, entonces lo que quiero es que no se juegue con ningún campeón ni finalista hasta último momento. Van a jugar con diferentes, quizás en una semifinal con Holanda, la final sería con Alemania o Brasil, y vamos a ver cómo arreglamos eso también. Y se da todo tal cual, dice el viejo. Argentina clasifica a penitas con un gol en el alargue contra Suiza, con un gol de otro partido contra Bélgica, por penales contra Holanda, y llega al momento de la final del mundo para que se dé todo lo que él había estado esperando, poder tomarse revancha de todo, incluso a penal, que ya no era importante. Entonces en el pleno Brasil tenía todo armado el viejo. Y entonces, don Julio, no, que me da como una cosa que me da como cosa decírselo. ¿Qué pasó? No, es que mandaron a avisar, la FIFA dice que viene Angela Merkel, sí, la presidenta de Alemania, que dicen que es hija de Hitler, se tomó el avión supersónico y se vino acá derechito para acá, dice que ya llegó algo, y nosotros, y Cristina, no, a mí no, el fútbol no, yo me gusta la vez, sí, pero bueno, que les vaya bien, todo un país el límite, fue por ir en el micro, pero bueno, la verdad es que no fue. Entonces, no, vino acá Angela Merkel, todo eso, entonces cuando no, llamó la FIFA, ¿cómo que llamó la FIFA? Llamó la FIFA, ¿pero qué dice? La FIFA dice que, ¿cómo que dice? Dice que se juega, don Julio. ¿Cómo que se juega? De lo que pudimos hablar no se puede hacer. ¿Cómo que se juega? Y ahí se da cuenta que pierde determinado apoyo porque le ponen a uno más pulenta que él en el último momento y se encuentra en un país totalmente visitante con todo en contra y aquello que podía hacer no lo podía hacer. Entonces ahí se me vienen a la cabeza otras cuestiones. Allá por el Mundial 2010, cuando finalmente Grondona le da la chance a Maradona de que sea el técnico, cuando todos sabíamos que Maradona no podía ser el técnico de la selección en el Mundial de Sudáfrica 2010. Incluso también, obviamente, Grondona había estado en Mandillú, ese equipo hoy ya no existe. Entonces, la realidad es que se le da la oportunidad por lo que se merecía Maradona, pero llega el momento y dice,
Digo, no podés seguir con técnico de la selección, perdiste, pero don Julio, no perdí por tanto, perdiste 4-0. Digo, pero entonces Julio, pero entonces sos el hijo de... Bueno, entonces la realidad es que no pudo continuar y al otro día le hacen entrevista a quien era uno de los jugadores referentes del equipo, Carlos Tevez. ¿Qué opina Carlos Tevez de que se haya cesanteado a Maradona como técnico de la selección? No, para mí Rondona está viejo, Rondona no, nada que ver, está viejo. Entonces van a la puerta de la AFA. ¿Qué opina don Julio Grondona acerca de las declaraciones de Carlos Tevez, que a media lengua dice que usted ya no tiene que estar en la selección argentina? Los muchachos se tienen que expresar, ellos tienen que hacer sus comentarios. Entonces pone un técnico muchísimo más manejable y le pide que no convoque a Carlos Tevez. Dice, bueno, ahora acá, y entra el Chacho Batista. Bueno, nosotros no estamos ahora pensando en hacer una formación con un 9 definido. Entonces la verdad es que pensamos jugar como juega el Barcelona, así, para conocer diferentes cosas. Y bueno, entonces la verdad pasa el tiempo y cuando se está por venir una Copa América muy importante, que era de nuevo en la Argentina, como lo ocurrió en el 87 cuando jugaba Maradona y ahora en el 2011 que lo juega Messi, entonces llega ese partido histórico por la Copa América y ahí unos 15 días antes el viejo dice, ahora que no se preparó, que no está listo, convocado. Bueno, le dieron cuenta que es una Copa América y que se juega en la Argentina, la verdad que queremos que estén todos representados y que este también es jugador del pueblo, así que vendrá Carlos Tevez. No, estoy muy contento de la convocatoria, todo juega, todo perfecto. Entonces, bueno, entonces va Tevez, que estaba en una quinta, 10 días antes la avisan, va con el culo gordo así, erra el penal, mete el tapa el diario, y erró el penal, lo cago en la Copa América, encima está quemado, ay, le quiero a Tevez. Bueno, entonces, bueno, y el viejo... La cuestión, que en ese momento él hizo lo que podía por todas sus variables de poder. Y con todas las circunstancias que se dan en un partido donde estamos acostumbrados a que el mejor jugador del mundo cada 4 años no era Messi, sino un tal Bastian, apellido impronunciable, Schweinsteiger, en ese momento donde ve que Argentina con más chances de gol se daba todo en contra y en el pleno momento quizás de aquella jugada histórica que ha provocado que ya no se le festeje el cumpleaños a Rodrigo Palacios, cuando recibe aquella pelota y define como si fuese un Nacional B estando en el Inter de Milán, tratando de definir por arriba una pelota que probablemente con un poco de control era para abajo. El viejo cuando mira eso siente que ese gol el negro lo hacía. Y ahí se da cuenta que por más grosso que era y con tanto poder, a último momento, por exceso de poder, él mismo termina jugándose en contra y que le demuestra todo que lo que termina mandando es la pelota. Eso arruinó al viejo de tristeza y a 15 días de aquel Mundial del 2014, Grondona falleció. Pero bueno, eso es solo mi teoría de la cuestión, no digo que haya sido así ni nada, pero bueno. La verdad es que uno viene acá también a hablar un poco de fútbol porque es lo que uno puede llegar a conocer y más con la instancia que estamos ahora recara al Mundial. Pero este es un programa donde mucho se habla de política también y yo no tengo nada que ver con Rebor y no es mi conocimiento, yo soy hijo uruguayo, ¿viste? Yo sé los Tupamaros, ¿viste? Que escapaban, pero no mucho más que eso. La verdad es que entonces los propios recuerdos que uno tiene siempre son de las dudas que te ponen y los primeros recuerdos que era el hombre que era bueno porque hacía así. Ah, qué bueno el hombre porque hacía así. ¿Viste? Así, después resulta que el hombre no era tan bueno porque yo empezaba a entender ya un poquito. Era un proceso, ¿sí?, que se venía dando, que capaz a algunos más jóvenes le pueda llamar la atención, que ocurría en la década del 80, llamaba inflación. No, sabemos lo que es la inflación. No, 1430, 1400. No, inflación de putito, no. Inflación de verdad. La inflación de posta a posta. ¿Cuánto están las figuritas? 50 australes. ¿Cuántos? 60. ¿Cuántos? 70. ¿Cuántos? Mira, por 80 son tuchas purete que lo suben a 100. Saca los chan. Bien. Entonces, la realidad es que uno agarraba en aquel momento y decía, bueno, se va a gobierno, ahora tiene que venir una nueva oportunidad. Entonces, hacían elegir entre el hombre que supuestamente era malo porque tenía mucho pelo en la cara y el otro hombre que supuestamente era bueno, Angelos de Córdoba, porque tenía lentecitos. Al rato resulta que el hombre bueno va preso, pero bueno, junta $200.000 con una coima para los amigos. Si no tenés $200.000 que junten tus amigos, sos mal chavo. Entonces la realidad es que a partir de ahí se arma y queda el que supuestamente era el malo, que agarraba y decía, bueno, síganme, yo no los voy a defraudar. Bueno, más allá de lo recurrente de aquellas instancias, lo cierto es que se da la oportunidad de que se lo pueda reelegir por instancias que pasaban también, una pequeña modificación de la Constitución Nacional, esas estupideces, pero lo cierto es que pasaron algunos hechos que lo unieron con el pueblo, como fue la muerte del hijo, que parece que en un momento venía en un helicóptero y tuvo un choque contra una balacera, entonces a partir de ahí eso generó un descontrol, pero lo cierto es que al final de esta etapa ahí
ahí sí se venía el verdadero descontrol mal y solamente una alianza iba a poder salvarnos. Una señora con cara de buena, un hombre que se llamaba Chacho como todos nosotros, entonces no podía caer. Bueno, obviamente renunció en un café que unos 2 al año después de un desastre. Les cuento que en un momento se decía que el presidente era aburrido, pero no era muy divertido, sino en un momento la presidenta era Shakira. Lo cierto es que a partir de ahí viene el otro que era la otra alternativa y que era malo, que había perdido, que ahora tenía que venir a arreglar. Entonces siempre entre el bueno y el malo, ¿viste? Entonces el malo dice, no confíen en este que no me va a cagar. Y yo no se lo voy a cagar nunca a ninguno. Y bueno, ahí arranca todo un proceso que en algunos momentos tenía varias cuestiones que generaban una sensación de unidad en la Argentina, ¿viste? Dice, no cómprense, no sé cómo, ¿qué te pasa, Clarín? Estás nervioso. Entonces, cuando parecía que todo más o menos, tenemos la información de que en estos momentos nuestro expresidente ha fallecido. Dice, ¿pero qué pasó? Cállese la boca, ¿eh? No se puede saber, pero no se puede saber. Bueno, listo. Sigue la continuidad. Empiezan a haber algunos cambios también. Hay varios cambios en los que van en las máquinas. Las máquinas estaban 1.500, me refiero a las máquinas de jueguito 1.500. De repente pasan a 4.000, bueno, 7.000, pum, revienta el gobierno, obviamente. Hay una acusación también. Y dicen, no, ¿pero qué pasó con la acusación? Bueno, cállese la boca, ¿no entiende? Pero bueno, a lo que voy es que a partir de ahí la gente le dan una nueva oportunidad entre dos grandes, ¿no es cierto? Así que tenía que estar Scioli contra Macri. ¿Cómo se iban a competir? A través de una pulseada. Son unos hijos de puta. Entonces, ¿me entendés? Obviamente, claro, la gente termina eligiendo a Macri, que, bueno, para clavarle el corazón necesitas un tridente y una enorme puntería, ¿viste? Porque no, lo estoy intentando, maldita sea, no tiene un corazón, pero bueno, a partir de ahí, cuando siguió, digo, la gente hay que poner uno más bueno, uno que sea así, que se parezca a Lito Nevia, que si es posible que toque la guitarra. Entonces, bueno, acá, miren, es bueno, está como diciendo, resulta que hubo las cocinas, no se esperaron que armen burbujitas en China y nos vamos a quedar 15, 20, un año en casa, porque bueno, la verdad es que en un momento fue así y le hicimos caso. Incluso en la Argentina empezó a gustar. Viste que el resto del mundo dice, ya volvemos y estamos saliendo todo esto. ¿Y ustedes argentinos? No, nosotros vamos a estar un ratito más, sí, tranqui, nosotros no es que nos llevemos mal, pero esto del trabajar desde casa viene bien. Bueno, entonces se continuó y nos dan en esta última oportunidad, porque hay que decir que la maquinita que valía 7 ahora valía 70 y que a último momento estaba 700.000, entonces era lógico que esto iba a reventar. Y te dan y dice, bueno, argentinos, no se preocupen, van a tener una nueva elección entre dos grandes posibilidades que son dos personajes de Fabio Posca. Y vamos y la gente... Bueno, está bien, bueno, okay, sí, y vamos a ver cómo discuten entre ellos, ¿entendés? Bueno, decime sí o no. Sí o no, sí o no. Digo, la respuesta está entre tus sábanas. Y la verdad es que estamos todos viviendo en el mismo lugar, ¿no es cierto? Ustedes y yo, de adentro y de afuera, del interior, de los porteños, los unitarios, los federales. La realidad es que los radicales, los peronistas, los kirchneristas, los macristas, los cucas, los libertarios, que si Blender o al carajo. Y la realidad es que siempre tenemos esa misma noción de lo que tiene que ver con las antinomias, de llevar todo a un Boca River. Y es cierto que en poquitos días espero que apuntemos a una unión, porque la verdad es que está claro que no habría ninguna discusión sobre el resultado. Podemos cada uno de su lado tener toda una identidad de personas, de referentes, hasta de colores, que puedes decir una línea de pensamiento, pero cada uno cree tener desde su lado el punto a favor del sentido común. Y el sentido común indica que hay algo que es indiscutible por cualquiera de los lugares. Estamos divididos. Y si hay un axioma que pareciera, o casi un dogma, que parecieran repetir muchos de los grandes pensadores de la guerra, desde Sun Tzu a Maquiavelo hasta el propio Napoleón, que indica, como les digo, un dogma casi axioma que ante la división es la mejor forma de triunfo. Y si no cabería ninguna duda que estamos divididos, la pregunta es, ¿quién está ganando? Entonces, la respuesta puede estar mucho más cerca, incluso en lo que es la novela histórica, el libro patrio, el de la lectura obligatoria en las escuelas, las andanzas que contaba a José Hernández, que si usted faltó ese día o es muy despistado, en una parte dice que los hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y para muestra falta un botón. Lo cierto es que el futuro llegó hace rato. Y en esta parabellum del buen psicópata, y mientras esperamos, muchas gracias, que unidos
y no dominados por los otros equipos recientes, en la semana que viene, todos les digo que no es tan importante ahora de qué lado de la mecha te encontrés, porque es cierto que los argentinos pronto nos merecemos bellos milagros y ocurrirán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias.